Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a hacer este ejercicio de examen de química de PCE del tema de ácido base. Bien, en este problema nos dicen que tenemos 2 mililitros, una disolución acuosa de 4 por 10 a la menos 3 moles por litro, es concentración de ácido fórmico, ¿de acuerdo? Que es ácido metanoico, con un pH de 3,12. Y con esto nos tenemos dos apartados. El primero, el apartado A, nos dice que calculemos el valor de la constante de acidez del ácido, es decir, Ka. Bien, lo primero que tendríamos que hacer aquí sería formular el ácido fórmico, ¿vale? Que nos dan una pista diciéndonos que es ácido metanoico. Esto es formulación orgánica y vamos a ver cómo podríamos hacerlo, ¿vale? Si tenemos que es ácido metanoico, lo primero que tenemos que ver es que el prefijo es met, es decir, vamos a tener solamente un carbono. Entonces ya sabéis que el grupo funcional del ácido metanoico es un doble enlace con el oxígeno y luego tenemos un grupo OH por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y como al carbono aún le faltaría, aún tendría un enlace más, ¿vale? Podría enlazarse con algo más, entonces tendríamos que eso se rellenaría con un hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues de otra manera, se escribe como HCOOH, ¿de acuerdo? Entonces esto tendríamos ahí el ácido metanoico. Y esta sería la reacción que tendríamos en este medio, ¿de acuerdo? El ácido metanoico liberaría un protón, ¿de acuerdo? Que absorbería el agua y sería lo que daría el carácter ácido. Ya sabéis que el H3 o más sería lo que daría el carácter ácido al medio acuoso, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hallaríamos la constante de acidez. Bien, como todo, tenemos que empezar con la concentración inicial, que es la que nos dan, la de 4 por 10 a la menos 3 moles partido litro, ¿de acuerdo? Tenemos que completar las concentraciones iniciales de los productos, ¿de acuerdo? Que serían 0 y 0 respectivamente porque no nos dicen nada, ¿vale? Y pondríamos la concentración de equilibrio, que sería, pues, de aquí se disociaría una parte hacia la derecha, que dependerá de la constante de acidez, y aquí aparecerá esa parte de aquí, esa parte que se disocia, ¿de acuerdo? Que determinaría también la concentración del H3 o más, ¿de acuerdo? Es decir, ahí tenemos ya una relación que va a ser importante, que es que la X va a ser la concentración del HCOO menos, pero también del H3 o más, que es la que nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque tenemos que la concentración del H3 o más, ya sabéis que viene determinada por el pH. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos el pH? El pH en una disolución básicamente depende de la concentración de H3 o más, ¿vale? Sería menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de H3 o más, si despejamos, sería 10 elevado a menos el pH. Bien, entonces tendríamos que esto sería 10 elevado a menos el pH y nos dicen los datos del problema que el pH es 3,12, entonces sería 10 elevado a menos 3,12. Y esto, si lo ponéis en la calculadora, nos daría aproximadamente 7,59 por 10 a la menos 4 moles por litro. ¿De acuerdo? Bien, una vez tenemos eso, ya podemos calcular la constante de acidez del ácido fórmico. ¿De acuerdo? La constante de acidez, en este caso, y viendo esta fórmula, esta reacción aquí que tenemos, sería la concentración de HCOO menos, que en este caso ya sabéis que sería la misma que el H3O más, y multiplicado por la concentración del H3O más. Estarían elevados a su coeficiente estequiométrico, pero como tenemos que es 1 y 1, entonces pues es 1 y 1, ¿de acuerdo? Y todo esto dividido entre la concentración del ácido fórmico o ácido metanoico, ¿vale? HCOOH. Entonces aquí tenemos que si sustituimos por estos valores, pues sería x al cuadrado partido 4 por 10 a la menos 3 menos x. Y si además sustituimos el valor de x que hemos hallado aquí, tendríamos esta expresión que si la introducimos en la calculadora nos daría aproximadamente 1,776 por 10 a la menos 4, que sería el resultado final de este apartado, ¿vale? Del apartado A. La constante de acidez del ácido fórmico sería 1,776 por 10 a la menos 4, ¿vale? Muy bien, pues vamos a pasar al apartado B. Bien, en el apartado B nos piden el volumen de agua que hay que añadir a dicha disolución para obtener un pH de 5. ¿Cuál sería el primer paso para esto?
Lo primero sería que si nos dicen que tenemos un pH de 5, ya con esta relación que hemos visto antes, podemos obtener directamente la concentración de H3 o más, ¿vale? La concentración de H3 o más sería 10, pues directamente elevado a menos 5. Esto sería la concentración de H3 más, 10 elevado a menos 5 moles por litro, ¿de acuerdo? Esto sería como la X. Bien, la cuestión es que ahora, como tenemos que hemos añadido agua a la disolución inicial, entonces tenemos que esta concentración inicial no será la que teníamos, ¿de acuerdo? Será una distinta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner aquí concentración inicial que desconocemos, ¿de acuerdo? Ahora lo que conocemos es la X. Pero lo que también conocemos ahora es la constante de acidez, ¿de acuerdo? Que es la que hemos obtenido en el anterior apartado. Bien, entonces con esto podemos hallar la concentración inicial. ¿Cómo? Pues haciendo la relación de que la constante de acidez va a ser igual a x al cuadrado, ¿vale? Es decir, estas dos concentraciones como hemos obtenido antes, partido de la concentración inicial menos x, que esta es la relación que hemos usado en el anterior apartado. Entonces esto, como ahora tenemos que x al cuadrado es 10 elevado a menos 5, vamos a tener que esto sería pues 1,776 por 10 a la menos 4 es igual a 10 a la menos 5 al cuadrado partido la constante inicial, que es la que de la incógnita, menos 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Esto si despejamos la concentración inicial nos daría 10 a la menos 5 más 10 a la menos 5 al cuadrado entre 1,776 por 10 a la menos 4, ¿vale? Y esto nos daría 1,056 por 10 a la menos 5 moles partido litro. Es decir, esta es la concentración inicial que tendrá que tener la disolución para que acabe con un pH de 5. Bien, entonces vamos a ver con esta concentración inicial y los moles iniciales qué volumen tendríamos que tener. ¿Cómo podemos saber los moles iniciales? Para saber los moles iniciales usaremos la concentración inicial, ¿de acuerdo? Con el volumen que teníamos inicialmente la disolución. Si tenemos que la concentración del apartado A era 4 por 10 a la menos 3 moles por litro y el volumen era de 0,002 litros, ¿vale? 2 mililitros hay que dividir entre 1000 para obtener litros. Entonces tenemos que con esto podemos sacar los moles. ¿Cómo? Pues si tenemos que la concentración es moles partido volumen, entonces despejando aquí moles, moles es igual a concentración por volumen. Entonces los moles que tenemos de ácido fórmico, que eso va a ser la constante, lo que no va a cambiar, va a ser la concentración inicial de 4 por 10 a la menos 3 por 0,002. Y esto nos va a dar 8 por 10 a la menos 6 moles de ácido fórmico. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos 8 por 10 a la menos 6 moles de ácido fórmico y para obtener un pH de 5 la disolución tiene que estar con esta concentración, entonces aquí vamos a poder obtener el volumen, ¿de acuerdo? De esta misma relación de la concentración, ¿vale? Molar, tenemos que el volumen básicamente es pasando la concentración dividiendo por los moles, entonces sería moles entre concentración. Entonces, el volumen nuevo de la disolución, vamos a decir el volumen 2, será el número de moles, que va a ser igual que antes, porque eso no cambia. Lo que cambia es que añadimos agua. Es decir, vamos a tener que dividir entre la nueva concentración, ¿vale? Que es esta, la concentración que hemos dicho CI, la que hemos calculado antes, que sería pues 8 por 10 a la menos 6 partido 1,056 por 10 a la menos 5. Entonces, esto nos daría aproximadamente 0,758 litros, ¿de acuerdo? Que esto básicamente son 758 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar a tener un pH de 5, tenemos que tener un volumen de 758 mililitros, lo que quiere decir es que si ya teníamos 2 mililitros, pues tenemos que agregar 756 mililitros, ¿de acuerdo? Si hubiéramos aproximado la concentración inicial por 1 por 10 a la menos 5, entonces nos hubiera dado 800 mililitros, que creo que en alguna solución lo pone de esa manera. Entonces, para llegar a eso, pues hubiéramos tenido que añadir 798 mililitros, ¿vale? Que bueno, como podemos usar diferentes aproximaciones, pues puede cambiar un poco. Muy bien, pues espero que hayáis entendido el ejercicio y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.